Hola, hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para el día de hoy les tengo este Santa. Es un Santa que hace algunos años hice una técnica con un muñeco de nieve. Utilicé una botella plástica, de estas botellas de refresco, y le puse algunas técnicas nuevas en este video para que aprendan a realizarlo. Me pidieron que lo remasterizara, por decirlo así, entonces en esta ocasión no hice un muñeco de nieve porque ya lo tengo, y que aquí les dejo el enlace para que aprendan a hacerlo también, pero en este un personaje nuevo, ¿sí? El personaje del Santa Claus. Técnicas nuevas, ideas más sencillas, pienso yo. Entonces espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Esta ya es la fecha, ya estamos en julio, para que empecemos a trabajar para regalar y vender. Mil gracias a los miembros del canal, a las personas que están en este momento en el chat, a todos aquellos que nos regalan su me gusta, que se suscriben, que comentan, que comparten. Mil y mil gracias por el apoyo. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales que necesito para el trabajo. Pues la protagonista va a ser una botella de estas de refresco. Esta es de 3 litros. Entonces ustedes igual la pueden hacer del tamaño que ustedes prefieran. Yo elegí la más grande, pero en un video anterior que hice, lo hice con una más pequeña. ¿Listo? Entonces ya todo está en elegir de qué tamaño lo quieren. Algodón de relleno. Tengo, en cuanto a las telas, está el jersilón, piel de ángel o piel de durazno. Si no tienen esta, no encuentran esta, pueden utilizar duvetina o lienzo, sí, una que sea de un color rosado pálido, pero no importa en realidad el tipo de tela. ¿Listo? Tengo para el vestido esta escocesa de colores muy navideños, rojo y verde, pero si quieren la pueden hacer toda en rojo, va en gusto de cada persona. Un pedazo o una pieza en fieltro en color negro. Estos fieltros son suaves, no son los acartonados, sino los que son suaves. También en otras partes los conocen como paño lenzi. Y aquí tengo un peluche con el que voy a hacer la barba y los bigotes. Este peluche le conocen como peluche piel de conejo. ¿Listo? Si no tienen de este, les sirve el que tengan, ya sea el paño lenzi, ya sea bambino, o el otro que también es muy suave, polar. Con cualquiera de ese pueden hacer las barbas y los bigotes. Yo voy a utilizar, para hacerle contraste a este, porque no quería utilizar de este mismo peluche para hacer las decoraciones, de esta lana ovejera. Ella es una lana gruesa, miren que es muy bonita. Si no la encuentran, pues pueden hacer boas como las que les he enseñado en otros videos. Cartón, ojitos, ustedes deciden si 3D o negritos, un poquito de rubor, silicona caliente, hilos, agujas, alfileres, tijeras y unas luces. En esta ocasión voy a utilizar de estas luces navideñas, se llaman luces tipo LED, blancas o amarillas, o de colores como ustedes quieran utilizarlas. Esto vienen de 50 bombillos. 50 bombillos. Entonces ustedes ya muchas cosas, a medida que les voy a ir explicando, les doy opciones. Ya las personas que me conocen o que saben nuestro trabajo, saben que nosotros vamos dando el paso a paso, y cuando sabemos que de pronto cosas pueden variar, las vamos indicando. ¿Listo? Entonces con esto comenzamos. Recuerden, importante, la lista de materiales se las dejo completa en la descripción, y el enlace donde les comparto también los moldes. Y ahora sí, con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo los moldes, o ya las piezas con los moldes que les voy a compartir. Por ejemplo, para la cabeza son 2 piezas, las barbas 2 piezas, los brazos 4, los guantes 4, el bigote 2 y la nariz 1. En este proyecto voy a trabajar puntada recta, continua, tipo máquina. Si me preguntan si pueden hacerlo a máquina, sí, claro, si tienen máquina, háganlo a máquina. Si no, lo pueden hacer a mano como lo hago yo, y el resultado es exactamente el mismo. Si también me dicen, ay, puedo hacerlo con puntada festón porque esta puntada se me dificulta, también. Entonces voy a iniciar con la cabeza. Como pueden ver, la cabeza en la parte baja es más recta. Entonces lo que voy a hacer es solamente coser todo el contorno circular, y la base no la voy a coser por ahora. ¿Listo? Entonces voy a empezar la puntada. Ya ustedes deciden que si la hacen amplia o si la hacen angostica, eso va por gusto de cada uno y la facilidad. Y empiezo aquí con el nudo, hago doble puntada y luego continúo por todo el trabajo.
Bueno, ya terminé la cabeza, como pueden ver, entonces la cosí por todo el contorno y aquí está por detrás de que es a mano para que vean que se puede lograr y queda exactamente igual si tienen una máquina o no la tienen. ¿Listo? Entonces cosimos, listo. Ahora lo dejo aquí a un lado. Ahora voy a trabajar la barba. En la barba voy a hacer la misma puntada. La diferencia es que, por ejemplo, voy a coser todo este contorno y voy a dejar aquí abierto para luego dar vuelta a la pieza y rellenar y sellar. Listo, cada pieza se las voy a ir mostrando para que ustedes se den una idea de cómo se va trabajando. La puntada, la misma, puntada recta, continua tipo máquina, dejando aproximadamente lo que se marcó en el molde. Y si dejaron 5 milímetros, entonces dejan 5 milímetros. Si pusieron 1 centímetro, entonces 1 centímetro, y así sucesivamente. Igual después les muestro cómo coso el bigote. Entonces aquí voy empezando. Bueno, ya cosí como les indiqué, dejé en el centro el espacio para dar vuelta luego a la pieza y también rellenar. Listo, entonces ya van quedando las piezas. Continúo con el bigote, lo mismo, coso por todo el contorno, luego daré vuelta a la pieza también para rellenar. Este peluche hay que tenerle mucha paciencia porque él se deshila, ¿sí? Como que suelta mucho pelo, entonces para que tengan en cuenta hay que trabajarlo lento, pero queda muy bonito. Bueno, ya terminé también el bigote, aquí le dejé el orificio, ya luego le daré vuelta. Ahora continúo con los brazos. Aquí en los brazos lo que hago es que los pongo en la parte interna derecho con derecho, listo, para que me quede el revés por donde voy a coser. Voy a coser todo este contorno excepto la parte que está recta, allí no la voy a coser porque luego por allí daré vuelta también a la pieza. Sí, lo mismo con el otro brazo. Y con los guantes, para irles adelantando, lo mismo. Voy a tomar el guante, lo coso también por todo el contorno y la parte recta por ahora no la coso. Bueno, ya tengo todas las piezas que corresponden, por ejemplo, a los guantes. Miren lo que les expliqué, solamente es coserlo. Por la parte de atrás se ve que es cosido a mano. Aquí es la parte recta, aquí están los brazos también cosido. Y ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a las piezas y rellenar. Listo, sellar todas excepto la cabeza, pero ahora igual les voy explicando. Aquí lo que voy a hacer ahora es hacer la nariz. Entonces tengo la circunferencia. Esta circunferencia en el plano dice que son 4 centímetros, pero como hay que dejar pues tela también para hacer la costura, entonces les va a quedar un poquito más grande cuando empiecen a hacer esto. Aquí empiezo a hacer puntada intermedia, ¿sí? Recta intermedia, porque lo que hago luego es zurcirla para que quede como una bolsita, la relleno con algodón de relleno y sello. ¿Listo? Así nos queda la nariz. Hay personas que las pueden poner con esferitas acrílicas o de madera o de porcelana fría, ya va por gusto y decisión de cada persona. Bueno, aquí como pueden ver hice toda la costura, entonces ahora empiezo como a zurcirlo y él se hace como una bolsita. Lo que hago es rellenarlo y sellarlo como les indiqué.
Bueno, ya aquí quedó la nariz, entonces aquí como quedó bastante tela, voy a cortar que no quede tanta y pues sin dañar la costura, ¿no? Entonces hago esto y listo, ya quedó la naricita. Ahora lo que sí voy a empezar es a rellenar. Las barbas y los bigotes, el relleno es leve, listo, no es para que quede muy lleno porque entonces nos quedaría, perdería como la forma. Pero los guantes y los bracitos sí se rellenan bien, la cabeza también se rellena bien. Bueno, ya rellené las piezas, la cabeza es la única que por ahora no voy a sellar, porque con ella voy a hacer aquí la puntada intermedia, la misma que hice con la nariz, pero ya ella la sello cuando sea el momento de unirla a la botella, ¿listo? Entonces por ahora la voy a dejar quieta aquí a un lado y lo que voy a hacer es empezar a sellar las otras. Aquí por ejemplo ya tengo los brazos, voy a hacer puntada festón o la que ustedes quieran porque esto en realidad no se ve, con el peluche que se decora no se va a notar qué es lo que uno está haciendo aquí, y entonces introduzco y sello. La puntada festón es muy sencilla, solamente es introducir y empezar a hacer como argollitas, igual ya les muestro. Bueno, ya cerré, sí, ya sellé los brazos y los guantes, miren, así queda. Ahora lo podemos también coser o pegar, como ustedes prefieran. Lo que les digo, esta parte no se nota porque va a tener peluche. Entonces aquí ya tengo la mayoría de las piezas, la única que me falta por sellar es la barba, que se hace igual en el bigote. Se introduce, miren que aquí la tela misma se va como doblando hacia la parte interna, y lo único que tengo que hacer es poner el hilo y empezar a pasarlo de un lugar al otro, ¿sí? de acá adelante hacia atrás y así lo voy pasando, y eso permite que ya quede sellado. Tampoco es necesario que quede súper lindo porque recuerden que ahí va el bigote y sobre el bigote va la nariz, entonces es muy sencillo sellar. Bueno, ya todas las piezas están selladas, excepto como les expliqué la cabeza, y aquí lo que voy a hacer es unir las dos piezas. Lo pueden coser o lo pueden pegar. Yo por factor tiempo le voy a poner un poquito de silicona y lo voy a pegar, ¿listo? Y luego lo voy a decorar con peluche. Ustedes pueden comprar del mismo que tengo yo, de este que es una lana ovejera, para decorar, o pueden comprar boas que también ya las venden listas, que parecen como de plumas preciosas, o hacer las boas como yo les he enseñado en otros proyectos. Listo, entonces aquí pego
dejo que seque muy bien y luego pegaría el peluche para que ya me quede la pieza lista. Bueno, ya quedaron listos los brazos con sus guantes, los pongo aquí a un lado y ahora voy a empezar a trabajar la botella. La botella de 2.5 litros, o sea, 2 litros y medio. Yo al principio creo que dije que 3, pero entonces les corrijo para que sepan de qué tamaño es mi botella. Como pueden ver, ella es larga, ¿sí? por la cantidad, entonces ella aquí tiene como una división entre la base de la botella y el resto, la parte superior. Mi muñeco no va a ser tan grande, aproximadamente lo que hay desde donde voy a cortar al pico de la botella hay 25 centímetros, más el grande, por decir así, de la cabeza y el gorro, quiere decir que aproximadamente este muñeco va a quedar como de unos 37, con el gorro probablemente 40 centímetros, ¿sí? Aproximadamente. Yo le voy a quitar esta base, ya luego me inventaré qué hago con esta parte porque yo no desperdicio nada. Y lo que voy a hacer entonces es cortarla con el bisturí al principio y luego con las tijeras. Si quieren pueden marcar, si su botella no tiene esta división que tiene la mía, entonces márquenla y van cortando para que les quede derecho. La mía sí tiene la división bien marcada, entonces lo voy a hacer así. Bueno, ya la corté, le podemos poner un poquito de calor aquí en el borde para quitarle todas estas puntitas, pero igual esto no se va a ver y tampoco va a lastimar a nadie. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es tomar el cartón que también les pedí al principio y sacar dos piezas que correspondan a la base de la botella. ¿Listo? Voy a mirar aproximadamente de qué tamaño es la circunferencia. Creo que es aproximadamente de unos 9. Yo le pongo 9.6 centímetros. Voy a cortar dos porque quiero que me quede firme. En el proyecto anterior que les dije del muñeco de nieve que hice hace algunos años, fue una base de madera, de MDF. Si quieren pueden utilizar esa misma base de madera o la hacen en cartón, como esta vez lo voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces voy a sacar las dos circunferencias porque quiero que me quede gruesito. Bueno, ya corté las dos piezas y para que no me quede tan delgada esta base, entonces por eso son dos. ¿Listo? Voy a pegarla aquí con silicona y luego en la parte baja, podríamos hacerlo también en la parte superior para que nos quede bonito, forrarlo con un poquito de tela. ¿Listo? De la misma que se le va a poner en el vestido. Bueno, así quedó la base, la cubrí tanto por dentro como por fuera, alrededor no, porque puedo correr el riesgo de que luego no me calce, ¿sí? Que me quede pequeña. Entonces mejor lo podemos dejar así o lo cortarían un poquito menos y luego lo forran con algunas cintas si así lo quieren.
Ahora lo que voy a hacer es tomar la medida por donde va a salir el cable de la lámpara o el cable de la extensión que nos va a iluminar, ¿listo? Entonces aquí, miren, si yo lo pongo, calza perfecto. Y voy a buscar la parte de atrás de la botella, digamos que es esta, que es donde tiene como la marca, que uno igual se la puede quitar con un poquito de barro, son las marcas de las fechas de vencimiento y eso, pero digamos que lo voy a hacer así. Voy a buscarle el mejor lado y voy a marcar por dónde va a salir el cable. ¿Listo? Por dónde va a salir el cablecito de la electricidad, para luego no estar peleando con los cables de la electricidad. Entonces aquí le voy a hacer un corte con la tijera, le puedo hacer el corte. Aquí, como todavía no lo puedo despegar, y hago este corte. No sé si ahí se nota, creo que ahí sí se nota. ¿Listo? Entonces lo corto, que por allí es por donde va a salir el cable. Bueno, ya como les mostré, tengo la base y corté la pieza que corresponde al vestido o lo que va a envolver el vestido del Santa. Listo, la pijama, porque en realidad esta es una tela, se ve como si fuera la bata de levantadora. Entonces aquí tomé la medida de la altura de 25 centímetros y el contorno, la pieza la corté de 37. Entonces tomen muy bien la medida de su botella para que saquen esta pieza. Por ahora no le voy a hacer nada porque primero tengo que unir la cabeza. Entonces aquí ya la tengo a mi lado. Y entonces la cabeza, bueno, está la parte de atrás. Recuerden que por eso se hace la marca del interruptor de lo de la electricidad. Y la cabeza va aquí. Yo lo que voy a hacer es introducir mis dedos y hacer como una especie de hueco, orificio entre el algodón, para poder introducir la botella. Aquí yo introduzco la botella y ahora con el hilo voy a empezar a zurcir, o también si quieren inmediatamente pues amarran y le hacen mucha fuerza para que la cabeza quede sujeta. También se puede hacer así. No se preocupen si esto les queda arrugado, porque con el vestido se tapa y con la barba también. Entonces aquí lo voy a empezar a zurcir. Lo voy a hacer como a mi manera, por decirlo, pero si lo hacen y lo atan también está bien. Bueno, así quedó la cabeza. Miren que queda firme, sino que yo aquí no lo puedo mostrar de pronto mucho con la cámara, pero ya queda bien ajustada. Ahora lo que voy a hacer es la pieza de tela que les mostré ahora, la voy a empezar a pegar. Tengo en cuenta dónde va a ir el interruptor que está en la parte de atrás, o la cuerda o el cable de la electricidad, y esta pieza va a ir aquí por todo el contorno. Como yo estoy utilizando silicona caliente, porque la líquida a mí se me seca mucho, entonces voy a pegar sobre las telas. Ya luego ustedes pegan con silicona líquida, ¿listo? Y aquí, por ejemplo, yo tengo un poquito torcida la tela, entonces la voy a arreglar. Bueno, ahora aquí en el cuello voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la cabeza. Voy a introducir la aguja, lo voy a zurcir por todo el contorno para que me apriete el cuello. ¿Listo? De aquí no se preocupen que esto va decorado. Esta es la parte delantera de la bata. Y el peluche nos va a tapar esto y va a servir como si fuera que por ahí se abre la bata. ¿Listo? Entonces voy a zurcirlo. Lo bajo lo que más pueda. Luego si de pronto me sobra un poquito de tela, pues como no lo pegué sobre la botella, lo puedo cortar el sobrante. Y por ahora entonces voy a ajustar en la parte superior.
Bueno, miren cómo queda, lo ajusté de la misma forma, se anuda, lo pueden amarrar con otra cosita si quieren, pero igual con el hilo es muy fácil y la cabeza se mantiene firme. Ahora voy a tomar el peluche para decorar el cuello, listo, la bata aquí y también el borde, listo, para que quede bien bonito el borde también. Entonces vamos a ir pegándolo con silicona. Bueno, así va quedando. Yo no lo he pegado en la botella porque pues tendría que manejar temperatura porque la silicona está demasiado caliente. Entonces aquí ustedes pueden ver que no lo he pegado. Luego le pueden poner un poquito de silicona líquida o dejar enfriar la silicona caliente un poquito en la pistola, pues desconectarla y dejarla que pierda el calor y hacer unos puntos para que quede más firme, listo. Pero por ahora la botella se conserva exacta, no ha habido de pronto de que se derrita, entonces eso me gusta cuando la trabajo así. Bueno, ya pegué también aquí en el cuello, en la parte central, en la base. Listo, aquí tengo la otra basecita que no se va a notar cuando lo ponga. Y aquí lo que voy a hacer es poner los brazos. Miren, los brazos van aquí a un lado, así. Voy a poner bastante silicona porque sí necesito sujetar hasta que se seque y que queden bien firmes. Bueno, ahora con todo ya el cuerpo listo, entonces viene lo mejor, que es ya empezar a trabajar la cabeza. Aquí voy a pegar las barbas, buena silicona para pegarlas, sujetamos bien y luego por supuesto el bigote y la nariz. Luego de haber pegado la barba, pues entonces pongo el bigote, que también lo voy a pegar, y luego la nariz. Así nos quedaría. Y ya lo que me falta pues es ojitos, el gorro, que el gorro no lo saqué hasta que ya estuviera listo la cabeza, porque quería un contorno bien chévere, quería algo bonito para el gorro en cuanto al tamaño, que no me queda tan preciso. Entonces por eso decidí esperar hasta que estuvieran las barbas listas y la cabeza armada para poder empezar a trabajar. Entonces aquí pego o aplico silicona. Bueno, aquí les muestro, queda entonces la barba bien pegada, miren, bien pegada. Si quieren coserla, pueden coserla. También pegué los bigotes y la nariz. ¿Listo? Por ahora lo voy a dejar a un lado y les voy a mostrar aquí la tela con la que voy a hacer el gorro. Yo le tomé la medida al contorno de la cabeza, así, les voy a mostrar. Le tomé la medida al contorno, o sea, hice la medida así para que me tape lo calvito. Le tomé el contorno y me da 33 centímetros, 34, teniendo en cuenta de pronto si se va a coser o si se va a pegar. Entonces lo voy a transferir a la tela. Yo les compartiré molde, listo, pero de todas maneras si quieren aprender a sacarlo, entonces yo tomé la medida de la tela, tomé 33 centímetros que tenga de altura, 33 centímetros, y voy a empezar a ir dando desde el extremo. Aquí les voy a mostrar. Desde el extremo, aquí tengo 33 centímetros y empiezo a hacer curva como si la cinta métrica con el lapicero o el bolígrafo
fuera el compás, ¿listo? Así lo voy llevando. Entonces quiere decir que la altura siempre va a ser 33 centímetros y el ancho sí va a ser de 34, 35 porque es el contorno de la cabeza. Entonces aquí ya previamente he marcado con este bolígrafo termoborrable y entonces voy a empezar a sacar la pieza del gorro. Entonces ya saben que de altura va a tener 33 y el ancho que va a tener un cuarto de circunferencia, yo pensaría que es como un cuarto de circunferencia, tiene que ser más o menos de 35 centímetros, teniendo en cuenta que lo voy a coser o lo voy a pegar. Bueno, aquí ya está cortada la pieza del gorro. Les explico para que de pronto miren y saquen bien su pieza. De este punto a este otro punto extremo hay 33 centímetros. Lo mismo a este otro lado. De este punto a este punto hay 33 centímetros. ¿Listo? Y también de aquí, de este extremo a cualquiera de este punto que yo tome, cualquiera tiene 33 centímetros. Eso es lo que permite que haya la curva. Y el ancho de este extremo a este extremo hay 35 centímetros porque el contorno de la cabeza del muñeco mide 33 y necesito que tenga tolerancia para las costuras o para cuando lo pegue, entonces son 35. ¿Listo? Aquí en esta ocasión por rapidez, por agilidad para mí, lo voy a pegar, pero les recomiendo que mejor lo cosan si lo pueden coser. Doblo aquí en la mitad, miren que me da casi la misma, me tiene que dar como la misma distancia y lo voy a pegar con silicona. Todo este borde lo pego con silicona, sujeto o aprieto o aplano muy bien para que seque y cuando ya esté bien seco, entonces ahí sí le doy vuelta a la pieza. Bueno, ya le di vuelta a la pieza, entonces ahora con el peluche voy a decorar por todo el contorno, así para que quede mucho más lindo. Y voy a utilizar este pompón, este es un pompón número 4, ya les confirmo, si es un pompón número 4, del lado a lado, esa es la medida. Y lo voy a pegar también en el extremo. Y así ya me quedaría el gorro para darle entonces forma o ubicarlo en la cabeza del Santa. Bueno, así quedó entonces el gorro. Miren la decoración en la parte baja, el pompón. Ahora le voy a poner un poquito de relleno para que no quede tan enclenque, no quede ahí como jugado, sino que quede bien. No es súper lleno, miren, es un poquito, ¿listo? Porque igual con la cabeza pues también se va a llenar, pero es para darle como más volumen. Ahora voy a poner el Santa. Miren que aquí lo voy ubicando. Ubico primero atrás, que quede lo de atrás bien centrado y que quede abajo para que me tape lo que más se pueda del calvito. Y ya después acá en la parte superior, si lo pego, lo voy acomodando, listo. Desde atrás empiezo a acomodar. Si quedó un poquito grande, no importa, esto se frunce un poquito y les va a quedar muy bonito. Listo, se frunce así, organizan atrás, pegan y empiezan a acomodar toda la pieza.
Bueno, así ya quedó pegado. Ustedes siempre hacen los puntos donde ustedes quieran ponerle más silicona, que sientan que les falta, allí hacen los retoques. Y ahora voy a pegar los ojitos de 3D. Al principio les mostré unos, pero luego fui y compré otros porque me gusta esta forma ovalada, me encanta. Entonces estos son los que le voy a pegar. Aplico silicona caliente y luego los pego. Ellos traen adhesivo, pero me gusta pegarle de todas maneras, hacerle el refuerzo con silicona caliente. Bueno, ahí pega y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de rubor sobre la nariz, donde serían también como las mejillas. Se le pongo con esta brochita y le quito el polvo que de pronto le caiga a los ojos. Listo, si quieren dibujarle pestañas o cejas, lo pueden hacer, ya va por gusto de cada uno. Bueno, así queda entonces el Santa, el gorrito. Si le quieren dar un efecto, les voy a mostrar aquí en la parte baja, les muestro. Si le quieren dar efecto al gorro, ustedes lo que hacen es que lo pellizcan, o sea, lo traen como hacia la cabeza. Miren que él toma como unas franjas. Y si quieren lo pegan hacia donde ustedes quieran, o si lo quieren dejar arriba, si lo pueden a la izquierda, a la derecha, donde quieran, así lo pueden hacer. Esto lo traen así, como tiene algodón por dentro, entonces permite que todas estas dobleces, por decirlo así, o arrugas se produzcan. Y si les gusta alguna en especial, aplican la silicona, pegan, sostienen hasta que seque. Bueno, así queda entonces el rostro por la parte de adelante. Miren el gorro y les muestro la parte de atrás. ¿Listo? Así queda, miren, no se ve el calvito. Entonces eso era lo que yo quería. Ya le quitan las hebras o los hilos de silicona. Y ya ahora lo que prosigue es poner las luces. Bueno, aquí tengo acostado el Santa. Y estas son las luces. Estas luces son, pues aquí se consiguen unas más finas y más caras, pero también a veces en los mercados navideños, ¿sí? en estas ferias navideñas, las traen y son a veces también muy económicas. Eso depende de la calidad, la verdad. Cuando ustedes vayan a vender algún producto, o sí, que lo vayan a ofrecer y le pongan luces de baja calidad, adviértale igual al cliente, o sea, para que ellos sepan que estas luces no son costosísimas y pues si de pronto falla el sistema no les vayan a hacer reclamos. Entonces yo estoy aquí desenredándolas porque yo quiero que las luces queden adentro, pero esparcidas, no queden en un solo lugar. O si lo quieren hacer en un solo lugar, pues ya va por gusto. ¿Listo? Entonces aquí las termino de desenredar y las introduzco dentro del muñeco y la tapa la sello. Recuerden que el orificio o el corte que hice en la parte de atrás para el sistema es porque el cable tiene este sistema de luces. Ahora lo prendo para mostrarles, pero para que quede así, miren, para que quede en él y no vaya a estar saliéndose y metiéndose como de pronto quiera él o se dañen o alguna cosa. No, ese es el sistema. Y ponemos la tapa. Si la quieren tener fija la tapa, igual la mía no se mueve, ¿no? Pero de pronto que si se les mueva un poquito, hay estas chinchetas, no sé cómo le llaman en otros países, sino que el mío es transparente. Hay estos chinches o chinchetas, creo que le llaman, y estos chinches hay unos que vienen planos, planitos. Pueden poner 4 de esos planitos por todo el contorno y eso les va a permitir que la tapa quede fija y no se les vaya a salir el sistema de luces. ¿Listo? Yo voy a terminar de desenredar y ya les muestro. Bueno, allí ya está el sistema funcionando. Mis luces tienen juego de luces, entonces se puede poner más rápido, más lento. De pronto, como tengo mucha luz aquí donde estoy iluminando, les voy a apagar un poquito para que puedan de pronto observarlo más. Entonces él ya queda iluminando. La base, ustedes ya vieron, yo les coloqué la base. Listo. Y si quieren les ponen las chinchetas esas que digo, o si quieren le ponen silicona. Pero ya saben que para hacer el cambio es mejor algo que permita sacarlo e introducirlo las veces que necesitemos. ¿Listo?
Y aquí les voy a mostrar entonces ya en la parte superior. Me gustaría que de pronto se viera mejor, pero no me ayuda, la cámara no me toma todo el proyecto. Ahora ustedes saben que al final les pongo las fotos para que puedan observarlo. Miren que allí se ve el juego de luces. Estos proyectos son bonitos, son económicos. Voy a prender de nuevo la luz, pero creo que allí de pronto se puede observar para que miren de nuevo. Les subo para que vean el Santa. Las técnicas de él lo pueden aplicar para cualquier Santa, no solamente para esta lámpara. Y para que vean cómo ilumina. La parte de atrás les muestro. A veces me preguntan, queda también iluminando. Y la cabecita y el gorro, pues así queda el trabajo. ¿Listo? Ahora les dejo entonces la foto para que puedan verlo completo como se ve, que me gusta es cuando de pronto lo puedo mostrar completo, pero aquí la cámara no me ayuda por el sistema que lo estoy utilizando horizontal. Si fuera vertical sí podría, pero así me toca por partes. Bueno, entonces espero que este proyecto sea de mucha ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica. Quiero leer sus comentarios aquí en la parte baja. Es muy importante para saber si este tipo de trabajo les gusta, les interesa. Y también recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, que es muy importante para el algoritmo de YouTube. Suscríbete allí en el botón rojo. Si no te has suscrito, es totalmente gratis y puedes hacerlo ahora mismo. Comparte por favor en todas tus redes, lo puedes hacer por WhatsApp, lo puedes hacer por Facebook, por Instagram, por donde mejor te parezca. Compartir el enlace de este video y así nos apoyas, la verdad, muchísimo. También para que trabajen con tiempo, ¿no? Yo sé que apenas estamos en julio, pero hay que trabajar con tiempo para regalar o vender. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!